Volvemos a Europa, también a nuestro país, recordando ese futuro cercano, sin coches de combustión y que la Unión Europea sitúa en 2035. Pero, ¿estamos preparados para ello? En España no mucho. Mire, la venta de coches no contaminantes en nuestro país está muy por debajo de otros países. Este año, según los objetivos europeos, deberíamos ver casi 200.000 vehículos nuevos en nuestras carreteras, pero las previsiones más optimistas del sector no llegan a los 100.000. El objetivo que marca Europa para nuestro país en 2035 multiplica por 3 el que hoy por hoy se considera posible aquí en España. Y en este aspecto, los países de nuestro entorno se han puesto las pilas, nunca mejor dicho. En Noruega, por ejemplo, casi el 90% de los coches que se venden ya son menos contaminantes. En Alemania, 1 de cada 4, pero en España no llegamos al 10%. Seguimos comprando mayoritariamente coches con motores de combustión. Eso sí, miremos la parte positiva. En enero aquí en Canarias, por ejemplo, se vendieron 420 coches eléctricos. Por un lado parece bastante poco, pero es casi un 40% más que en enero del 2022. Y en toda España el incremento en estos 12 meses es casi del 50%. Bueno, sobre este tema queremos hablar también vamos a hablar de este asunto con Pedro Prieto, es experto energético, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 2035 está ahí al lado, entonces nos preguntamos, ¿llegaremos a las infraestructuras necesarias para estar en 2035 con un parque mayoritariamente de coches eléctricos? O se lo pregunto de otra manera, Pedro, si conectásemos todos ahora los coches a la red eléctrica para cargar, ¿nos daría? A las dos preguntas la respuesta es no, claro, obviamente. Quisiera hacer énfasis en una cosa. Hablan de vehículos no contaminantes porque son eléctricos, pero, por ejemplo, deberían tener cuidado porque en Canarias, en todo el archipiélago canario o en todo el archipiélago balear, el 80% de la electricidad se genera quemando combustibles fósiles. Entonces, es una paradoja. Por ejemplo, el puerto de Mahón tiene una central térmica que alimenta eléctricamente a prácticamente toda la isla. Entonces, ¿de qué sirve tener un coche eléctrico si está saliendo humo por la central térmica de la isla de Mahón, al final del puerto de Mahón? Entonces, hay que preguntarse hasta qué grado son no contaminantes. ¿Serán solamente no contaminantes, en teoría también, el día el que el 100% de la electricidad sea de origen renovable? Claro, hoy estábamos dando antes el dato de que el mes pasado el combustible más utilizado para generar electricidad en Alemania, por ejemplo, fue el carbón. O sea que corremos el riesgo de que lo que no contaminamos en un tramo, resulta que lo contaminemos en otro, ¿no? Es claro, lo que me está comentando. Pero además es que también tenemos 24 millones de vehículos circulando en un país de 47 millones de habitantes y esto es una cantidad enorme de vehículos. Normalmente España tenía una capacidad fabril antes de la pandemia de cerca de 3 millones de vehículos al año de producción. Era una cantidad de fábricas importantes. Parte de ellos lo exportaban, ahora con la crisis ha caído bastante y con las incertidumbres del año 2035 va a caer más, pero si por ejemplo estamos produciendo 1,5 millones 2 millones de vehículos al año, como mucho, y exportando una parte de ellos, resulta que aquí en nuestro país estamos achatarrando el 56% aproximadamente, pero que cada año pues se vuelcan en las carreteras 500.000 de vehículos más, sean sean de combustión interna o sean de eléctricos. Si estamos produciendo 1 millón de vehículos y tenemos 24 en el parque automovilístico, va a ser difícil que de aquí al 2035 se haya podido producir el reemplazo, considerando además que los vehículos eléctricos son mucho más caros, posiblemente entre el doble y el triple de precio que los vehículos de combustión interna, y hay mucha gente que no va a tener acceso económico a poder adquirirlos. Y luego, por otra parte, su segunda pregunta de si había estructura de red eléctrica para conectar todos esos vehículos, pues la verdad es que ni la hay ni se la espera. Claro, entonces, ¿de qué manera? No sé yo con los tiempos, no sé si se puede en 12 años construir toda una infraestructura así, que a lo mejor resulta que sí, pero ¿de qué manera entonces se va a alimentar toda esa flota de vehículos eléctricos que se prevé para entonces?
Pues tendrían que empezar a pensarlo seriamente, porque yo la sensación que tengo es que hay mucha precipitación y poca planificación. En realidad lo que está sucediendo es que si los 24 millones de vehículos fuesen eléctricos, resulta que la red habría que ampliarla en un 25%. Entonces pídanle ustedes primero a los grandes oligopolios eléctricos, Endesa, Naturgy, bueno, ustedes allí tienen en la isla Unelco y demás, y en las islas, y pídanles ustedes que aumenten la infraestructura. Le va a decir, ¿quién me paga todo esto? ¿No? Es decir, al final lo pagamos ciudadanos, tengamos el vehículo eléctrico o no. Y otra cosa es ver si es posible aumentar todo eso. Y luego, si lo queremos hacer realmente no contaminante, no solamente es aumentar la infraestructura eléctrica de toda la red de transporte y de transmisión y de distribución, sino que es importante y fundamental saber qué parques eólicos y qué parques fotovoltaicos van a alimentar todo eso. Y eso es una cantidad de extensión de territorio enorme. Canarias tiene una plataforma continental muy profunda y la eólica marina tiene una gran dificultad para desplegarse allí, y luego lo que es la eólica terrestre pues le va a producir un destrozo paisajístico y un destrozo ecológico también considerable, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas hay que plantearlas. Aquí en Canarias se utiliza, salvando la isla del Hierro, el combustible más contaminante, que es el fuel oil, para generar electricidad ahora mismo cuando las energías alternativas no funcionan. Por último, Pedro, no sé si la Unión Europea suele corregir este tipo de decisiones. El Parlamento marca esta directriz, pero a lo mejor con el tiempo se dan cuenta de que no es posible, o no, o esto ya es una vía que se marca y de ahí no hay movimiento posible. Eso va a ser difícil de predecir, porque la Unión Europea comete muchos errores, algunos los rectifican y otros pues mantenella y no enmendalla, ¿no? Entonces no sé exactamente de aquí al 2035, pero está claro que ya, desde el punto de vista de la posibilidad de ingresos, si uno sigue las recomendaciones de una economía racional, de que no debe dedicar al consumo del vehículo, no debe dedicar de su presupuesto de ingresos por trabajo, no debe dedicar más del 20% a la compra o a la adquisición o el mantenimiento de un vehículo, está claro que el 80% de la población española no se puede comprar vehículos eléctricos, la población activa española, y por supuesto eso nos lleva a una incongruencia y a una incompatibilidad con los dictámenes de la Unión Europea ahora respecto de 2035. Bueno, una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa que vamos viendo la realidad, pero ya veremos cómo va avanzando. Son 12 años y a lo mejor la cosa cambia mucho. Pedro, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar también con el representante de las gasolineras, porque evidentemente, por lógica, si cambia el consumo de combustible, debería también variar el papel que desempeñan las estaciones de servicio. Pero ojo, porque desde estas estaciones de servicio esa directiva europea no se ve de la misma manera. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Días, ¿cómo está ahí? Acabamos de... No te escuchamos bien, Nacho. Vamos a ver, ¿nos escuchas bien a nosotros? Sí, perfectamente. Sí, ahora perfectamente, ahora te escuchamos perfectamente. Nacho, para ustedes esta decisión del Parlamento Europeo no supone la muerte del motor de combustión. ¿Por qué? ¿Qué lectura hacen? No, es que de hecho esto viene por un acuerdo firmado entre el Parlamento y Consejo el 27 de octubre del 22, hace solo unos meses. Y la principal novedad ahí no fue otra vez se anunciara la tan cacareada muerte del motor de combustión, sino que se introducían una serie de ventanas en las que, bajo nuestro punto de vista, los mandatarios europeos ya estaban viendo que va a ser imposible llegar a 2035 vendiendo solo vehículos eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno. Entonces se hace un guiño explícito a los combustibles sintéticos. Y lo que es más importante, a más tardar el 31 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo le hace un mandato a la Comisión Europea de que en esa fecha, más tarde, el 31 de diciembre de 2025, tiene que presentar un informe en el que se establezca una metodología de análisis del ciclo de vida completo de los vehículos. Y entonces ahí veremos a ver cómo sale de bien o mal parada cada una de las tecnologías, pero mucho me temo que nos vamos a llevar a algunas sorpresas. Claro, un poco lo que hablábamos, Nacho, lo que hablábamos con Pedro hace un momento, con este experto en energía, que a lo mejor lo que no contaminan los coches, resulta que hay otro tramo donde se contamina lo mismo, por lo menos. Sí, correcto, pero pensemos también, está claro, extraer y quemar combustibles de origen fósil es contaminante, está claro, y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Es menos contaminante ahora que hace muchos años? Por supuesto que sí.
pero habrá que tener en cuenta todo el proceso, tanto de los vehículos como de las energías, porque ¿qué se creen los espectadores? ¿Que extraer litio y refinarlo no es contaminante? ¿O cobalto? Y además la industria del petróleo y el gas lleva décadas operando. Tiene unos salarios altísimos, unas condiciones laborales y de seguridad extraordinarias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se extraen los minerales necesarios para la fabricación de otro tipo de vehículos en determinados países de África o en determinados países de Asia? ¿Vamos a tener en cuenta esas externalidades? Porque eso también habrá que cambiarlo, me figuro yo, ¿no? ¿O vamos a ser tan hipócritas de conducir un coche que no emita nada en nuestro tubo de escape, pero que utilice materiales que ha extraído mano de obra prácticamente esclavizada? En fin, creo que Europa debería dejar de hacerse trampas al solitario, hacer un análisis serio, realista y práctico de en qué situación nos encontramos y a dónde queremos llegar. Todos queremos reducir las emisiones, pero este tipo de anuncios a bombo y platillo que al final no están sustentados en datos científicos, al final lo único a lo que nos van a conducir es a la frustración. Escuchaba que le preguntabas antes a Pedro que si esto se va a poder enmendar o no. Si es que en la resolución legislativa aprobada el otro día en el Parlamento Europeo ya se dice que cada 2 años la Comisión va a tener que publicar un informe de evolución para ver cómo vamos en ese objetivo de matricular vehículos solo emisiones cero en 2035. Si es que se están dando cuenta que va a haber que ir haciendo revisiones. Pues veremos. Y ya os anticipo que vamos a ver moratorias, prórrogas, etcétera, pero muchas. Prohibir el motor de combustión es tan absurdo como prohibir un cuchillo porque con él se pueda cometer un atraco o se pueda agredir a alguien. Lo malo no es la máquina, lo malo es el uso que se hace de ella. Entiendo. Y ahora tenemos tecnología para hacer un buen uso de esa máquina. Veremos lo que ocurre efectivamente, porque además entre países hay mucha diferencia. A lo mejor esto está más cerca de conseguirse en Dinamarca o en Noruega, como hemos visto, que en nuestro país. Nacho Rabadán, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Buen día.